Ahora vamos a ver la segunda parte de la introducción al sistema inmunológico. Aquí se muestra el proceso de la fagocitosis desde que es ingerido algo, puede ser algún microorganismo, y este va a ser degradado dentro del fagosoma que se va a fusionar con la vesícula que fagocitó o que introdujo ese antígeno, y por medio de enzimas va a ser degradado para poder ser eliminado. Aquí se muestran un tipo de receptores de reconocimiento de patrones. Como su nombre lo dice, estos receptores se encuentran en la superficie y en vesículas endocíticas, en células de la respuesta inmune innata, y pueden captar ciertos patrones moleculares que se expresan en algunos microorganismos, en bacterias puede ser, o en virus, y entonces esto va a inducir que esa célula, al reconocerlo, se active, libere citocinas y empiece una respuesta inmunológica mediante la activación y el llamado de otras células a los sitios donde está ocurriendo esa invasión por los microorganismos. Otro elemento importante de la respuesta inmune innata es el sistema del complemento, que como su nombre lo dice, va a complementar la respuesta inmunológica para la eliminación ya sea de virus o de bacterias mediante una serie de proteínas que van a activar diferentes vías, como son la clásica, la vía de lectinas de unión amanosa y la vía alternativa. Todas estas vías tienen en común la eliminación de estos microorganismos y además inducen procesos inflamatorios y la lisis de estos microorganismos, formando poros en la membrana de los mismos. Aquí se muestra cómo el sistema del complemento puede trabajar en conjunto, pueden activarse las tres vías, siempre y cuando las bacterias que están invadiendo al organismo presenten elementos necesarios para que se lleve a cabo la activación de las tres vías del complemento, aunque pudieran no activarse las tres al mismo tiempo, pudiera ser una o la otra, o las tres al mismo tiempo, depende del microorganismo. Las células de la respuesta inmune innata van a liberar péptidos antimicrobianos una vez que se activan por la presencia de algún microorganismo, y como su nombre lo dice, estos péptidos, estas moléculas pequeñitas, tienen la capacidad de eliminar patógenos porque también forman poros en las membranas de las bacterias o de algunos virus, y como se ve aquí, hay diferentes estímulos que pueden inducir a las células a liberar estos péptidos antimicrobianos que tienen efectos a diferentes niveles con diferentes tipos celulares, y las células epiteliales también sintetizan este tipo de péptidos con función inmunológica. Aquí podemos ver cómo se da la interacción entre los diferentes tipos celulares y las diferentes moléculas presentes durante una respuesta inmunológica contra algún microorganismo que se representan bacterias, y cómo en conjunto van a tratar de eliminar ese patógeno, pero en ese proceso de tratar de eliminar a los patógenos se van a generar mediadores inflamatorios, los cuales van a inducir un proceso inflamatorio, que es lo que se manifiesta cuando nosotros sufrimos una herida. Esa hinchazón que vemos es causada por la respuesta inmunológica contra los patógenos que entraron cuando nos ocasionamos un daño, que puede ser a nivel de la piel, por ejemplo. Entonces, todos estos mecanismos, todas estas células, todas estas moléculas van a participar tratando de eliminar esos patógenos, y es lo que nosotros vamos a sentir y a ver cuando tenemos una herida. En esta figura se representa la interacción entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa, lo cual va a estar mediada por células
en el caso de las células que presentan antígenos, que pueden ser células dendríticas o macrófagos, que como ya mencionamos forman parte de la respuesta inmune innata, y estas, al presentarle los antígenos a los linfocitos T, estos van a activarse y los linfocitos T forman parte de la respuesta inmune adaptativa. Entonces aquí estamos viendo la comunicación que existe entre respuesta inmune innata y respuesta inmune adaptativa a través de la presentación antigénica y también de la liberación de citocinas como IL-1, IL-6, IL-12, entre otras. Como hemos estado mencionando, la respuesta inmune innata y adaptativa trabajan en conjunto. Y aquí podemos ver cómo esta interacción va a ocasionar que las células proliferen porque van a entrar al ciclo celular, entonces se van a generar más células y estas células, al estar activadas, van a llevar a cabo sus funciones, pero también se van a estar generando células de memoria, las cuales se quedan para llevar a cabo una vigilancia en caso de que vuelva a entrar el mismo antígeno que indujo su diferenciación, pues estas células ya están listas y van a actuar de manera más rápido y más eficiente contra una segunda exposición a este mismo antígeno. Aquí puede observarse cómo la interacción entre las células presentadoras de antígeno y las células T es mediada por diferentes tipos de moléculas, las cuales ocasionan la activación de las células para llevar a cabo una respuesta inmunológica efectiva y específica. Y a esta interacción se le conoce como sinapsis inmunológica. En estas fotografías se puede observar cómo ocurre la interacción entre las células, una célula blanco o presentadora de antígeno o una célula infectada por virus, por ejemplo, y una célula citotóxica, y los poros en la membrana que le ocasiona esta interacción entre estas células citotóxicas y las células presentadoras de antígeno o bien células infectadas por virus. En el caso de la respuesta inmune humoral también hay una interacción entre las células T y las células B para que se lleve a cabo su activación, se liberen citocinas y las células B también produzcan anticuerpos. Las inmunoglobulinas son conocidas también como anticuerpos. La palabra inmunoglobulina se abrevia como IG y en esta diapositiva se muestran los diferentes clases de inmunoglobulinas o anticuerpos que se conocen y su estructura. Y vamos a ver que tenemos de la clase A, G, D, M y E. Como ya lo habíamos mencionado antes, las células B son las productoras de anticuerpos y mediadoras de la respuesta inmune humoral. Los anticuerpos o inmunoglobulinas tienen diferentes funciones, como neutralización, opsonización, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpo, la lisis de microorganismos debido a la activación del complemento, también inducen la fagocitosis y debido a la activación del complemento pues nos pueden provocar un proceso inflamatorio. Esta es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, donde los anticuerpos se unen a una célula blanco y después las células efectoras de la respuesta inmune innata reconocen ese anticuerpo y se activan y liberan su contenido, que es rico en enzimas, en perforinas y higroenzimas, las cuales pueden provocar la formación de poros en la membrana de las células blanco para su eliminación. Y esa célula blanco pues expresa antígenos en su superficie que son reconocidos por los anticuerpos, y por eso es que estos anticuerpos se pueden unir y fijar a estas células. Hay otro aspecto de la respuesta inmunológica. Además de protegernos y de eliminar patógenos, también nos puede causar daño. Hay ciertas reacciones que se caracterizan por una respuesta inmunológica muy fuerte que causa daño a los tejidos y se les conoce como reacciones de hipersensibilidad,
vemos que son 4 tipos de estas reacciones. Está la hipersensibilidad de tipo inmediata o tipo 1, la hipersensibilidad citotóxica mediada por IgG o tipo 2, la hipersensibilidad mediada por complejos inmunes o tipo 3 y la hipersensibilidad mediada por células o tipo 4. Estas van a provocar daño a nivel de órganos y de tejidos, y hay ciertas patologías las cuales se caracterizan por presentar alguno de estos tipos de hipersensibilidad. Ahora se sabe que el sistema inmunológico también se comunica o interacciona con otros sistemas como el endocrino y como el sistema nervioso central. Estas interacciones van a estar mediadas por células, por citocinas, las cuales activan a las células de cada uno de estos sistemas interactuando entre sí y teniendo un efecto a nivel sistémico, lo cual se puede manifestar con ciertas sintomatología, y un ejemplo muy claro es el estrés, el cual nos provoca una inmunosupresión por la liberación de corticosteroides, y estos van a suprimir la respuesta inmunológica y a frenar la generación de más células, y nos va a dejar susceptibles, o nos va a crear una susceptibilidad para desarrollar ciertos procesos infecciosos. Como lo mencioné en un inicio, existen mecanismos de tolerancia que evitan que el sistema inmunológico ataque a lo propio, y se han reconocido sitios privilegiados en los cuales no se da tan fácilmente una respuesta inmunológica, y en este caso son los ojos, el cerebro y la placenta, las cuales estos órganos, las células de estos órganos expresan o sintetizan cierto tipo de moléculas que tienen un efecto supresor o inhibitorio de células de la respuesta inmunológica, y de esta forma se evitan los ataques autoinmunes del sistema inmunológico. Estos son los mecanismos de tolerancia que van a evitar que se generen células o anticuerpos autorreactivos que vayan a actuar contra antígenos propios. Entonces estamos protegidos también contra ataques autoinmunes, ¿sí? El sistema inmunológico ha desarrollado este tipo de mecanismos que van a evitar el que el sistema inmunológico nos vaya a causar daño. Estas son algunas referencias bibliográficas que se pueden consultar para aclarar dudas y para ampliar más el conocimiento sobre los temas que se vieron en el video. Muchas gracias por su atención.